Hoy en Los Doctores. Más allá del envejecimiento, hay enfermedades que pueden cambiar la forma del pie con síntomas muy dolorosos. Y sí, juanetes, que le llaman juanetes. Circulación de la sangre, me imagino yo. Le mostraremos qué significan esos cambios y cuál es el tratamiento para evitar el dolor. Además, el color y la inflamación de las encías podrían ser señales de problemas de salud que aumentan si no hay un control adecuado. También, aunque la leche de avena es una opción que muchos consideran saludable, un estudio la analizó y los resultados sorprenden. Acompáñenos con esto y mucho más en la cita médica de Hoy en Los Doctores, con Thais Alfaro. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Los Doctores. Ya le estábamos anunciando el tema de hoy, por supuesto que le pedimos que durante estos 60 minutos se quede con nosotros, ojalá que utilice este espacio para abarcar cualquier duda que tenga con respecto al tema de hoy y yo pues muy complacida también les presento a nuestra invitada de hoy. Bueno, nuestra invitada de hoy, que se llama Marisela, ella es podóloga y hoy nos acompaña para hablar justamente cuando el pie cambia, cómo reconocer estos síntomas, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Muy bien, buenos días. Qué gusto tenerla aquí con nosotros. Ahora estábamos hablando justamente de esto que usted nos trae aquí en la mesa, que va a ser bastante útil para poder entender un poco el tema de cuándo el pie cambia, si es normal que cambie, si el tipo de zapato que utilizamos nosotros también puede hacer que algo pase con respecto a la forma de nuestro pie, pero porque algunas personas desarrollan juanetes y otras no. Mira, primero que nada es importante recordar que los pies son estructuras que reciben todo nuestro peso. Son los que nos mantienen erguidos en bipedestación, que sería que nos permiten estar de pie. Entonces el pie puede ir cambiando con el tiempo. Tiene mucho que ver el calzado. Los juanetes, como bien me preguntaba, es una desviación del primer dedo que tiende a girar y ver hacia la parte externa del pie. Eso hace que se nos salte el huesito, que es lo que normalmente tiende a doler. Entonces, eso tiene un factor hereditario muy importante. Los pies se heredan, la forma del pie se hereda. Entonces, si mi mamá tenía juanetes, es probable que yo como mujer lo pueda desarrollar. Pero es muy importante saber que el calzado también hace o ayuda a que desarrollemos estos juanetes. Es importante saber que el calzado en punta es uno de los que más generan esta desviación del dedo. Por eso es tan importante valorar el calzado que estamos utilizando y así podemos prevenir que se nos hagan juanetes o por lo menos podemos enlentecer ese proceso del desarrollo del juanete. Claro, ahora que usted decía, Marisela, el tema del juanete que es probablemente también genético, si yo le sumo a esta genética un calzado inadecuado, entonces ya es un hecho que lo voy a tener. ¿Voy a presentarlo desde que estamos pequeños o se va desarrollando conforme pasa el tiempo? El juanete se va desarrollando conforme pasa el tiempo. Es poco común ver niñas con juanetes a tempranas edades, pero sin embargo sí se puede presentar. Pero conforme vamos aumentando la edad y el uso del calzado nos va dejando ver más ese juanete. Entonces es importante que cuando empecemos a ver esta desviación del primer dedo y empezamos a ver que se nos empieza a saltar, hagamos conciencia que tenemos que mejorar el calzado porque ya tenemos esa predisposición a desarrollarlo. Entonces tenemos que tratar de enlentecer ese proceso. Entonces tenemos que hacer un examen de conciencia y decir, sí, estos zapatos son muy lindos, pero me están generando molestia, me están generando procesos inflamatorios y me están alterando el ciclo de la marcha, porque esos cambios en la morfología del pie cambian los puntos de apoyo. Claro. Y eso puede generar dolores en rodillas, dolores en cadera, dolores en columna. Entonces, por eso es tan importante revisarnos los pies y ver si ya estamos empezando a presentar ciertas características. Bueno, usted nos trajo, gracias, una ejemplificación sobre los tipos de pie, que podría ser el pie plano o por el contrario, el pie cabo, que son estos dos, ¿verdad? A simple vista, el pie plano es ese que usted tiene. Si quiere, yo voy a tomar este que es el pie cabo. Usted nos explica entonces, básicamente, yo sí he visto casos en donde cuando los niños van a comenzar a caminar, los especialistas dicen, ¿verdad? Tiene pie plano, tiene que conseguir un zapato ideal. En los niños es más común, por ejemplo, que se identifique rápidamente y que se pueda corregir o no.
tenemos que tener claro que todos los niños presentan pie plano al nacer, todos. Los niños por eso no están preparados para caminar apenas nacen, porque ellos no han desarrollado la osificación, no han madurado los músculos, no han madurado los tendones. Entonces, los niños al nacer todos presentan pie plano. El arco se va formando conforme ellos empiezan a crecer. Entonces, cuando empiezan a crecer, se empieza a osificar y se empieza a formar toda la estructura. El arco interno sería que también se le llama bóveda plantar. Entonces, el pie plano, ¿qué es lo que genera? Una caída de esta bóveda plantar. Todos los huesitos de acá se vienen hacia abajo en el pie. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que los niños, cuando uno los ve, ellos caminan de esta manera. El pie planito, esta parte de acá choca contra el piso. Hay diferentes grados de pie plano, hay unos que no son tan marcados, hay otros que son más marcados, pero es importante prestarle atención. Si el niño ya tiene 3, 4 años y vemos que no se ha desarrollado el arco, hay que empezar a prestar atención, sobre todo si vemos que tienen caídas frecuentes, porque el pie plano también hace que el niño camine con las puntas hacia adentro. Entonces, ellos caminan y a veces se tropiezan en sus propios deditos y genera caídas. Entonces, si el paciente tiene dolor, si el niño presenta dolor, ya sea en la zona del pie, en las rodillas, es importante llevar a valorarlo. ¿Por qué razón? Porque podemos modificar esas estructuras con soportes plantares, que los soportes plantares son las famosas plantillas personalizadas. Entonces, con eso sí podemos generar cambios y podemos estabilizar el pie. Entonces, es súper importante, si al niño le duele mucho el pie, tenemos que buscar ayuda y es importante una valoración de este pie. Ahora que estábamos hablando entonces de la curva o ese arco que se supone que debe tener el pie, quiero enseñarles ¿así se debe ver un pie con una curvatura normal o por el contrario está demasiado pronunciada? Este es un pie cabo, es una curvatura muy pronunciada. La van a ver. Si vemos ese piecito, el peso del cuerpo recae en el antepié, que es la zona de los dedos, de los metatarsos. Acá. Y en el retropié, que es la zona del talón. Normalmente el arco externo, que sería el lateral del pie, el externo, no toca el suelo. Entonces son los pies más olvidados porque a esta patología casi no se le presta atención, pero es la que genera mayor esguinces porque tiene menos sitio de apoyo del pie. Entonces, una torsión en ese es posiblemente un esguince. Entonces, y son pies más rígidos, no tienen tanta flexibilidad. A la hora que uno hace la maniobra de la marcha, el ciclo de la marcha, uno cae con talón, el talón se gira un poquito, hace una pronación y desciende todos estos huesitos donde está ese arco elevado. Pero en ese arco cabo, ¿verdad?, que está muy elevado, toda la bóveda plantar está arriba, no se genera no bajan esos huesitos y luego se devuelven a su sitio, sino que mantienen rígidos arriba y eso genera mucha inestabilidad. Este tipo de pie normalmente se desarrolla en el vientre materno, ya no es que uno lo desarrolla el día con día, sino muchas veces es genético, pero hay alteraciones neurológicas que lo pueden ir desarrollando. Ya venimos así de fábrica, como decimos. Sí, es probable. Entonces, ¿qué otros problemas puede generar este tipo de curvatura o este pie cabo? Más adelante vamos a hablar de esto. Sin embargo, doctora, sabemos que existen cambios, ¿verdad? Existen cambios a la hora de la marcha, como usted nos estaba comunicando hace unos segundos, los juanetes, por ejemplo, los dedos encorvados, el dolor que usted puede sentir al caminar, son cambios frecuentes en los pies de los adultos mayores especialmente. Así que queremos conocer si realmente reconocen estas señales. Vamos a ver qué dicen nuestros televidentes. Sí, incluso mi hermana tiene unos huesitos salidos a la orilla del piecito, del dedito, y sí, juanetes, que le llaman juanetes. Sí, sí los he visto. Sí. Yo digo que por la edad también, sí. Pero sí no sé a qué se debe eso, ¿verdad? Eso viene de la circulación de la sangre. Me imagino yo que... Yo no sé nada de medicina ni nada, pero eso viene de la circulación de la sangre, que mal alimentados en aquel tiempo, ¿verdad? Que muchas personas, como en el caso de nosotros, no tuvimos buena alimentación. Bueno, y aprovechando también, quiero que ustedes
puedan enviar sus mensajes y sus consultas a través de nuestro WhatsApp, que se lo voy a compartir de una vez ahí en pantalla. Es el 6440-6247, 6440-6247, y también puedes llamar más adelante a la línea que ya está habilitada, el 2290-6247 también, para que aproveche a la podóloga Marisela Álvarez, que nos está explicando básicamente los tipos de pie. Aquí yo le devuelvo el cabo, que usted perfectamente, como podóloga especialista, usted nos puede decir entre uno y otro. Sabemos que es más común. Usted decía que este es un poquito más olvidado, pero los dos generan algún tipo de problema, dolor en la rodilla, dolor al caminar. ¿Qué hacemos para identificar esas señales bien y para que podamos recibir un buen tratamiento? El pie ideal se llama pie neutro, ¿verdad? Que es el que mantiene la línea ideal del cuerpo, la posición ideal. Entonces, tanto el pie cabo como el pie plano pueden generar molestias. Por eso hay que prestarle atención a los dos. Entonces, en el pie plano se utilizan mucho plantillas, al igual que en el pie cabo, pero es importante hacer un análisis de la marcha. Esto es súper importante porque todos los pies planos son diferentes y presentan ciertos grados. Usualmente el pie plano se presenta por debilidades musculares. Entonces, en estos casos no es solo mandar una plantilla. En ocasiones se le envía la plantilla al niño, pero no se sigue la parte de fisioterapia, que es súper importante, porque necesitamos fortalecer estos músculos. Por ejemplo, en el pie plano, normalmente los tibiales posteriores son los que están debilitados y no tienen la capacidad de girar ese pie hacia arriba y sostener el arco, sostener la bóveda plantar. Entonces, se mandan plantillas, soportes plantares, y se manda fisioterapia para poder fortalecer esos músculos y que el niño empiece a caminar de una forma adecuada. Porque sí, tanto el cabo como el plano pueden generar molestias. Si el pie no genera ninguna molestia, si el niño tiene 4 o 5 años y nada le duele, el soporte plantar lo va a ayudar a alinearlo. Pero hay que prestar principal atención si nos refieren dolor y caídas a repetición. Ok, dolor y caídas a repetición. Eso es lo que pueden presentar incluso ya si somos adultos. También podríamos presentar lo mismo, dolor y caídas a repetición, ¿o hay algo más? Normalmente dolor, caídas a repetición, y cuando usted ve a un paciente con un pie plano, ellos tienden a caminar, por decirlo así, por compararlo con algo como un patito, porque ellos giran el pie, entonces es muy visible. Un paciente con pie plano, nosotros no nos podemos dar cuenta que camina como hacia afuera. Sí, o sea, ellos como que meten el piecito y algo interesante es que tienden a juntar mucho la rodilla. Por la debilidad muscular también la rodilla baja. Entonces ellos juntan, hacen un leve valgo de rodilla, eso es que se juntan las rodillas y giran un poquito los pies hacia adentro. Entonces usted ve a los niños caminando y tienden a caminar como con las puntas hacia adentro. Ah, ok, así, más bien, correcto. Exactamente. En este caso, el dolor, ¿dónde lo sienten? ¿Dónde lo refieren? Pueden sentirlo a nivel de la bóveda plantar, a nivel del arco como tal, pero también puede subir a rodilla, ¿verdad? Porque al tener una debilidad muscular y caer el arco plantar, eso tira la rodilla. Al tirar esa rodilla, el paciente puede referir dolor. Tanto en la rodilla, puede subir a cadera y puede irse a la columna. Entonces, por eso es de suma importancia. O sea, la biomecánica del pie hay que prestarle mucha atención, porque estas son nuestras bases de sustentación. Eso es cuando uno hace una casa. Si usted hace las vigas de una manera inadecuada, la casa puede sufrir riesgo, ¿verdad?, de tener ciertas lesiones, por así decirlo, ¿verdad?, o que se vaya a fisurar o que se vaya a romper en ciertas zonas. Por eso es tan importante valorar esto desde niños, no dejarlo pasar, porque si ya el niño tiene 12 años y tiene un pie plano, ya se disminuye el riesgo de que ese pie pueda generar un leve arco. Entonces, a mayor tamaño, vamos a disminuir el hecho de que el arco se vuelva a formar. Entonces, es importante verlo a tempranas edades. Eso es con respecto al pie plano. Yo le voy a resumir un poquito lo que va, cuando es por debilidad muscular, entonces van a presentar dolor en la rodilla, dolor en la bóveda plantar, que es justamente lo que la doctora nos estaba mostrando. También puede subir ese dolor hacia la rodilla, puede subir hacia la cadera. Ya ahí son, ¿verdad?, como decimos nosotros, otros 100 pesos, porque ya hay que revisar no solamente el tema del pie plano, sino este dolor que recurrentemente usted ha sentido. Si tendríamos que hablar sobre lo mismo, pero en pie cabo, ¿qué tipo de dolor refiere el paciente?
Verás que los dolores, indiferentemente sea del pie cabo y el pie plano, Son todos iguales. suben a rodilla y suben a cadera. Entonces, los dolores vienen siendo similares, Ok. con la diferencia que el pie cabo puede presentar esguinces, sí, son más propensos a los esguinces de tobillo. Ok. Si hablamos de, perdón, ajá. No, otra cosa importante cuando hablamos de pie plano es que existe el pie plano rígido y el pie plano flexible. Eso es importantísimo. De hecho, hay un test que se llama test de Jack, donde uno eleva el primer dedo. Si yo elevo el primer dedo y se forma el arco, estamos hablando de un pie plano flexible, que ese es el que se le recomiendan las plantillas y que puede mejorar. Pero está el pie plano rígido, que ese yo elevo el dedo, pero hay una coalición, los huesos están totalmente bajos y no tienen capacidad de ningún tipo de movimiento. Entonces yo elevo el dedo, pero no se mueve el arco, se mantiene totalmente caído. En esos casos el paciente ya tiene que ser valorado por un ortopedista, un traumatólogo, para ver si amerita algún procedimiento quirúrgico o no. Entonces sí hay diferencias en el pie plano. Y ya vamos a hablar esto de la cirugía, ¿verdad? Porque es importante, creo que muchos en algún momento se pueden preguntar, ¿tengo o no que hacerme algún tipo de cirugía a raíz de lo que estoy enfrentando? Si hablamos de plantillas, usted decía que en el caso del pie plano se necesita plantillas. En el caso del pie cabo, también utilizan plantillas. También, porque lo que ocupamos es generarle estabilidad a ese piecito. Ajá. Que tiende más bien a ser inestable. Ok, tenemos estas plantillas que la doctora muy amablemente nos trajo y usted nos explica, ¿verdad?, cuál es la diferencia entre una y otra, ¿verdad? Porque vemos que hay una curvatura mucho más pronunciada en la negra. Sí. Esta específicamente es una plantilla para un pie plano flexible, que era lo que mencionábamos anteriormente. Si yo elevo el primer dedo, ellos forman el arco, forman el áleo, esta zona de la parte interna del pie. Entonces, pero en este caso es un paciente que aparte tiene una hiperlaxitud. ¿Qué quiere decir eso? Es una deficiencia en el colágeno que hace que sean muy elásticos. Las articulaciones son muy elásticas, entonces él, aunque intente formar ese arco, es difícil que se le vaya a formar porque tiende a caer por la elasticidad que tiene. Los rasgos de movimiento son mayores a los normales. Entonces son los chicos que uno les eleva el pie, digamos, si yo hago una flexión dorsal del pie, que sería hacer, este es el pie, digamos, que sería hacer esto, los chicos que tienen una hiperlaxitud, normalmente se llega a 15 grados, ellos pueden llegar incluso hasta 30, 40 grados, tienen mucha movilidad. Entonces, este tipo de plantilla, esta viene con cazoleta, que esto lo que hace es estabilizar el talón para evitar que esos piecitos se vayan a torcer y evitar algún tipo de lesión o de esguince. También en este caso viene con fibra de carbono para dar mayor estabilidad. Entonces, la plantilla siempre es importante una buena valoración. Es importante saber que la plantilla no soluciona el problema solita. La rehabilitación, en este caso la fisioterapia, es fundamental para activar todos estos músculos que están siendo deficientes y que nos están produciendo estos problemas a nivel del pie. Así es. Bueno, doctora, ¿qué le parece si vamos a habilitar en este momento la línea telefónica para que usted aproveche y llame, por supuesto, en nuestra sección El Consultorio? El número de WhatsApp 6440-6247, ya tenemos bastantes mensajes de algunos de ustedes, nuestros televidentes. Hay una persona que nos dice varias veces, nos ha escrito, probablemente tiene ya alguna información o le han dicho algo, porque ella dice que tiene una niña de 9 años y tiene juanete, pero pregunta que si realmente se puede corregir, ¿qué le recomienda para ayudarle a ella? Mira, el juanete en una niña de 9 años pues no es tan común, posiblemente tiene un factor hereditario muy fuerte. Entonces, yo le recomendaría valorar, o sea, que se le haga el escaneo de la huella plantar, que se le valore por parte de fisioterapia toda la zona de la musculatura, que es lo que estamos hablando, para ver por qué se le está produciendo ese juanete siendo tan chiquita, y tener mucho cuidado en el calzado que se le está utilizando. Con los niños es importante siempre buscar zapatos que tengan flexibilidad y zapatos anchos, porque si ya ella con esa edad está presentando un juanete y empezamos a utilizarle zapatos muy cerrados en la zona del antepié, podemos predisponer a que ese juanete
evolucione todavía más rápido. Entonces hay que tenerle mucho cuidado y sería buena una consulta con fisioterapia para que les enseñen a hacer algunos ejercicios y algunos masajes en el dedo para tratar de alinearlos y evitar que esto siga progresando. Ok, tenemos la primera llamada de la mañana, así que vamos a saludar desde Curridabat. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Hola, buenos días, le habla Jorge Ramos. ¿Cómo le va, don Jorge? Bien, gracias. Me alegra mucho, adelante. Gracias. Sí, justamente ahorita estoy presentando algunos problemitas que ahí consulté con un ortopedista, pero bueno, no tuve mucha suerte con la consulta. Entonces, tengo bastantes dudas, porque otros criterios de otros profesionales me dijeron, mira, no, qué raro que te mandaran esta plantilla, o qué raro, o sea, vos no tenés esto, no tenés otra. Y viendo la información desde el principio, el dedo gordo es el pie derecho. El dedo gordo del pie no tiende a irse a la izquierda, sino más bien son los 4 dedos de la derecha que estoy teniendo un problemita como que se me están, por lo menos el 1, 2, 3, el segundo y el tercero es el que se me está como haciendo hacia la derecha, y en muchos momentos cuando camino uno de ellos hace como un contrapeso, como haciendo equilibrio sin yo querer, ¿verdad? También tengo otro problema de que yo gasto mucho el zapato en la parte de atrás, ¿verdad? Como que ¿verdad? Como que camino un poco o con bastante peso hacia atrás, de parte del talón. No sé si me expliqué bien. Vamos a ver, don Jorge, perdón, usted dice que en su pie derecho los deditos o los últimos 3 dedos se le hacen más como hacia afuera, como que se le separan del dedito gordo, ¿es así? Exacto, hacia la derecha, sí, exacto. Ok. Y el dedo gordo no, él se mantiene ahí firme y no tengo problemas con él. Ajá. Él no siento yo que se me quiera ir para un lado o para otro. Son esos 3 dedos de la derecha, ¿verdad? Que se me van un poquito hacia la derecha, y uno de ellos, el del medio, hace como un movimiento de contraerse, como un contrapeso, ¿verdad? Sí. Ok. También. Y yo voy a una podóloga y hay el dedo gordo de este pie derecho justamente me hace como un callito ahí bastante fuerte. Entonces dice que ella que tiene que ver, ¿verdad? Que con también con tal vez el tipo de posicionamiento o demás. Entonces, así a grandes rasgos es mi consulta, porque estoy confundido, como le digo, el ortopedista. ¿Qué le dijo el ortopedista que dice que no tuvo éxito en la consulta? Sí, presenta dolor muy importante. Sí, es que fue una consulta como que muy rápida, como que no muy profesional, ¿verdad? Porque no vieron así como pruebas ni palpó, no hizo nada, ¿verdad? Sí, pero nos pregunta Marisela, don Jorge, que si usted siente dolor, si por eso fue que fue al ortopedista. Bueno, es que fui a presentarle dos temas. Uno de una mano, que tengo un problema ahí con un dedo gatillo. Ajá. Y también que le dije que en el dedo a la par, o vamos a ver, atrásito del dedo gordo me estaba doliendo, que me preocupaba si se me estaba haciendo un juanete o algo así, ¿verdad? Entonces él me dijo, bueno, ya, primero vimos la mano y ya después vimos el pie, y me dijo, quítese los zapatos, ya me paré descalzo, me dice, párese de puntillas, y entonces lo único que me dijo fue, te voy a hacer, sí, vos tenés ahí un problema de postura o no sé qué cosa, entonces te voy a mandar a hacer, te hagas unas plantitas, y nada más, no explicó nada más. Ok. Sí. Bueno, don Jorge, no, le agradecemos mucho su consulta. Básicamente me llevo las 3 anotaciones. El dedo gordo que se mantiene en su posición y los otros 3 deditos finales se le separan, básicamente se van hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo también. Dice que gasta mucho la parte del talón en los zapatos, la parte de atrás, y ahora nos está diciendo que tiene un callito en el dedo gordo y que también presenta un poquito de dolor y tuvo miedo de Juanete. Don Jorge, escúchenos por el televisor y aquí Marisela Álvarez, que es podóloga, le va a ayudar. Gracias. Mira, escuchando su caso, no me parece realmente de que tenga un juanete por lo que me dice, porque el dedo está alineado por lo que logré escuchar.
Ahí habría que ver si está ocurriendo algo a nivel de los metatarsos, que es lo que está generando esa desviación de los tres dedos que está mencionando usted, que ven un poquito hacia afuera. Donde hay un callo, siempre hay presión. O sea, donde tenemos un callo es porque se está generando una hiperpresión. Entonces, me parece importante la indicación del doctor de valorar un soporte plantar, una plantilla a la medida. Conforme aumentamos la edad, van cambiando nuestros dedos. Eso va a ir ocurriendo siempre, va a cambiar la forma de nuestros dedos. Ahí sería importante valorar si está haciendo algún dedo en garra o porque me mencionó, creo que fue el segundo dedo, ¿verdad? Que está, no recuerdo si dijo que le generaba dolor o que sí vio un cambio en el segundo dedo también. Entonces es importante porque no solamente es valorar el juanete, o sea, los dedos pueden irse generando garras, que eso es contracción de las articulaciones de los deditos. Entonces, el dedo del garra es donde se flexionan las dos articulaciones, el dedo en martillo es donde se flexiona la primera, pero el resto del dedo queda bien, o el dedo en masas donde más bien se nos flexiona la punta del dedo y empieza la uñita a ver hacia abajo. Entonces, me parece importante la utilización de soportes plantares, pero me parece importante hacer el estudio de la huella plantar para ver qué es realmente lo que está ocurriendo. El pie no se tiene que ver solito, se tiene que ver al paciente caminar para ver las posturas en el ciclo de la marcha, la alineación de ese pie. Entonces me parece que es importante hacer un estudio de la huella plantar para poder indicarle una órtesis realmente adecuada a su problema. Ok, don Jorge, básicamente entonces, usted que nos está escuchando ahí desde Turrialba, este estudio o este escaneo de la huella plantar, queremos más adelante que la doctora nos ayude a saber de qué se trata o en qué consiste, cuánto dura, por ejemplo, este escaneo o este estudio. Ya más adelante, para que usted no se despegue de su televisor, vamos a hablar bastante a fondo sobre este estudio que está mandando la podóloga a don Jorge, y probablemente también usted que nos está viendo tenga esta duda. Pero queremos recibir la llamada telefónica de doña Cinia. Doña Cinia, muy buenos días, bienvenida a Los Doctores. ¿Desde dónde nos llama? Barranca, Punta Arenas. Desde Punta Arenas. Bienvenida entonces, doña Cinia, a Los Doctores. ¿Cuál es su consulta? Vea, mami, yo tengo 56 años y yo tengo ya como 10 años de tener juanetes. Ningún zapato puedo lograr a tener porque todo me duele. Uso sandalias de metero o uso zapatos cerrados. Ya eso es un dolor andarlo día y noche y las 24 horas. Y mi esposo lo ve un doctor que se llama el doctor Venegas, que es fisioterapia y es de pie diabético. Entonces yo hablo con él y le digo que a veces mi esposo, doctor, yo no aguanto esto, le digo, esto Juanito, no, me dice, eso todavía no puede ser porque usted lo tiene pequeñito, dice, hasta que esté grande se puede operar. Ya, y eso a mí me da miedo porque ya no puedo salir porque ya me duele mucho el hueso del pie y tengo pie plano y yo sí me acuerdo, yo cada rato me caigo, ¿verdad? Entonces esa era mi consulta. ¿No usa, doña Cinia, usted ninguna plantilla? No, yo no uso plantilla porque, como le digo, yo hasta ahora siempre me ha dolido, pero ahora es más el dolor que tengo que estarlo aguantando. ¿En los dos pies? Sí, en los dos pies los tengo, amor, y grande. Maricela, ¿usted tiene alguna consulta? Para Juanetti. Ajá. Pero, ay, viera lo que me duele, porque son cerrados y los compro, yo soy 38 y los compro 39 y siempre me duele. Claro, porque son de gran tamaño, como nos acaba de decir doña Cinia. Maricela, ¿usted tiene alguna consulta que hacerle? Escúchenos por el televisor, doña Cinia, muchas gracias por su consulta. Bueno, en el caso de ella, qué frustrante, ¿verdad? Porque también esto de que no puede utilizar ningún zapato, que le causa mucho dolor en el hueso. ¿Qué puede hacer una persona como ella de 56 años que está joven? Mira, la toma de decisión para hacer un procedimiento quirúrgico en un juanete realmente no se basa en el tamaño del juanete, se basa en la afectación de la calidad de vida del paciente. Entonces ahí mi recomendación es de que tal vez la pueda valorar un ortopedista para ver si ella es candidata a la cirugía. Porque cuando ya el juanete genera dolor que a usted no le permite calzarse, que no le permite caminar,
o sea, que afecta su calidad de vida, ya esto es un paciente que es candidato para una cirugía. Entonces, y ella sí mencionó que tiene unos juanetes muy grandes, entonces yo le diría que sería bueno, sí, recibir una valoración ya por un ortopedista para ver si es candidata a cirugía en este momento. Ese es el especialista que envía entonces la cirugía, el ortopedista. El ortopedista y quien la realiza. Que va a operar los juanetes, es quien la realiza. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a separarnos unos segundos. Al regresar vamos a hablar sobre el estudio o el escaneo de la huella que decía Marisela, que es podóloga, y también sobre este tipo de cirugía, si es que usted está pensando en que podría ser una candidata. Ya regresamos aquí a Los Doctores, no se vayan. Cuando regresemos, el color y la inflamación de las encías podrían ser señales de problemas de salud que aumentan si no hay un control adecuado. Aunque la leche de avena es una opción que muchos consideran saludable, un estudio la analizó y los resultados sorprenden. Ya casi volvemos con más. Somos Los Doctores, por Teletica. Bueno, Marisela Álvarez es podóloga, se va a referir a dos temitas, el estudio de la huella plantar y la cirugía. Así es. Entonces, los dispositivos que se están utilizando ahorita para el estudio de la huella plantar puede ser variado, no en todos los lugares van a utilizar el mismo. Hay uno que se llama baropodómetro, que esto es un estudio en estática, se posiciona el pie, ¿verdad?, en una base, digamos que es similar a esta, pero eso trasluce la huella y ahí podemos ver el tipo de pie que tiene y los puntos de apoyo que tiene esta persona. Ese es en estática, luego se debe de medir en dinámica, se posiciona al paciente y se pone a caminar en una banda para ver la manera en que camina e ir valorando las ondulaciones que ese paciente tiene. Hay también dispositivos en 3D donde se hace un escaneo de la huella plantar total y eso va tirando las plantillas. O sea, ahora estamos bastante avanzados, pero siempre es importante que por más avanzado que sea el dispositivo, la persona que está realizando esas correcciones tiene que estar totalmente capacitada para realmente ayudar a ese paciente. Entonces es muy importante la valoración como tal y la destreza de la persona que está por detrás de todos esos dispositivos. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que la cirugía ahora también existe en diferentes tipos para que pueda ser prácticamente de recuperación rapidísima. Así que muchas gracias, Marisela, por esta intervención. 8877-5569 es el número de teléfono para que usted pueda contactarla a través del WhatsApp. Lo esperamos pronto aquí en Los Doctores. Muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros hacemos en este momento contacto con nuestro compañero Bernie Jiménez, quien ya está listo para darnos una probadita de qué tal estará hoy Calle 7 Informativo, que siempre está con muy buena información. Muchísimas gracias, Thais. Buenos días. Espero que se encuentren muy bien y muy interesante el día de hoy sobre el tema de cuando el pie cambia. Yo sé que tal vez a lo mejor en su casa usted está esperando una cirugía relacionada a este órgano del cuerpo. Bueno, le vamos a contar cuánto le costaría a usted salir de la lista de espera. Nosotros hicimos el cálculo y los números los va a tener a las 11 de la mañana en Calle 7 Informativo. Además, quiero que escuche este sonidito. ¿Le recuerda algo? Bueno, nosotros hoy también vamos a hablar de cómo ha cambiado la telefonía, tanto móvil como la telefonía fija en nuestros hogares. Y la información también se la vamos a compartir a través de un par de preguntas que hicimos en la calle. Y finalmente, dentro de unos 3 días, más de 1 millón de estudiantes van a decir presente en las aulas. Pero es que hay algunos ausentes muy importantes y son los orientadores en las escuelas y colegios de nuestro país. ¿Cómo afectará esto el ciclo lectivo 2026? Lo vamos a conocer, eso sí, dentro de unos 25 minutos acá en Teletica. Mientras tanto, continuamos con más de Los Doctores. Muchísimas gracias, Bernie. Aquí estoy ya con un implemento, con un espejito. ¿Pero por qué? Espejito, espejito. Vamos a hablar con el espejo para que nos diga cómo están nuestras encías. Y justamente ese es el siguiente tema que queremos abarcar aquí en Los Doctores. El reloj marca ya las 10:35. Está con nosotros el odontólogo Luis Zulet. ¿Qué tal? Thais, ¿cómo estás? Todo muy bien, asustada porque me puse este espejo aquí. Yo dije, ¿qué vamos a hacer con este espejo? Ten los dientes limpios, ten los dientes limpios. Y yo tomando café y todo. Pero bueno, esto es simplemente para que nosotros podamos entender cómo se ven las encías sanas. Si usted nos dice cómo es que se ven las encías sanas, bueno, doctor, bienvenido. Exacto, vamos a iniciar con eso, muchas gracias. Puedes verte vos y contame qué ves vos. Rosaditas, saludables, bonitas y brillantes. Me saqué un 100.
No, sí, en serio las veo rosaditas. Ajá, exacto. Eso es muy importante. ¿Por qué estamos haciendo ese ejercicio? Para que ahora en la noche, con calma, en sus casas, la gente llegue y se revise un poco la encía, porque ok, que es normal y que es anormal, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, una encía sana es aquella encía que está rosada, de textura, la gente le llama como la pielcita o la cáscara de la naranja, que es como puntiaguda, digamos, esa es la textura, ¿verdad? Ajá. Es un rosado pálido, es una encía que se encuentra adherida, firme, que está bien ajustadita a la encía y carece de ciertas características que son las anormalidades o lo que podemos ir desarrollando y hablando. Aquella encía que más bien está brillante, que en el espejo ahora en la noche nos vamos a tocar y si, bueno, con las manos limpias o con el cepillo, pero al roce hay sangrado, hay inflamación, hay un color como rojo fuerte o ya morado. Esas son las anormalidades que nos pueden estar indicando en la casa que tenemos una encía inflamada y la consecuencia de tener una encía inflamada es que podemos tener una enfermedad, Thais, que se habla que el 95% del país la tiene, que se llama gingivitis, que es inflamación por la acumulación de placa bacteriana y que presenta un sangrado. En casa, muy importante, si vos te estás bañando, te estás lavando las manos y al lavarte las manos inmediatamente empieza un sangrado, vos decís, algo me está pasando, ¿verdad? Me tengo que revisar porque me están sangrando las manos. Pues sucede que en la boca muchas veces nos sangran las encías y lo dejamos pasar, como, ay, mira, paró el sangrado y no pasa nada. Y es un signo de alerta que nos están diciendo las encías que algo está pasando. Es como auxilio, me están sangrando las encías, ocupo que me limpie los dientes y si no me lo estás limpiando bien, pues ocupo que acudas al dentista para que nos quite ese sangrado, porque la consecuencia de esto fatal, digamos, es, bueno, hay varias, pero una de esas es la pérdida de una pieza dental o que también las bacterias viajen por el torrente sanguíneo y podamos también generar problemas en otras partes del cuerpo, ¿verdad? Ahora, sabemos que puede ser por esto que decías de la enfermedad de la gingivitis que presenta gran parte de la población, pero ¿qué es lo que ocurre anatómicamente aquí para que sangre la encía? Está muy buena la pregunta, Thais, porque bueno, hay una acumulación de placa bacteriana que son un montón de bacterias. Sarro. Entonces, microscópicamente, para que la gente nos entienda, es un montón de bacterias trabajando, ¿verdad? Esas bacterias muchas veces se adhieren al diente, generan inflamación, el cuerpo manda una respuesta para combatir, es como una lucha, una pelea para combatir con esas bacterias, por eso hay mayor irrigación y mayor sangrado, y también al no eliminar esa placa durante mucho tiempo, esas bacterias, para que la gente nos entienda, se van metiendo dentro de la encía. Y al meterse dentro de la encía genera inflamación y nosotros o vos o las personas que nos están viendo, por más de que nos higienicemos, no le llegamos adentro de la encía. Entonces durante muchos años esas bacterias siguen aumentando. Para que la gente nos entienda, se comen el hueso, hay pérdida de hueso, una reabsorción de hueso, digamos, se van comiendo el huesito y el hueso es el que soporta la pieza. Entonces si hay una pieza que está adherida y las bacterias se introducen dentro de la encía, con los años la encía se empieza a bajar, hay pérdida de hueso y se empiezan a mover las piezas dentales. Como a mí no me duele, porque es una enfermedad muchas veces silenciosa, yo me sigo lavando los dientes, de vez en cuando percibo tal vez cierto mal aliento, hay alguna movilidad de piezas, me empiezo a preocupar, pero se me olvida en el día a día que sigo haciendo vida porque no me duele. Las bacterias continúan ese proceso que estamos hablando y es donde vos decís, qué raro, se me está moviendo una pieza y no tengo una sola caries, pero tengo los dientes que se me están moviendo. Y ahí es donde ya, cuando ya hay pérdida de hueso, ya la enfermedad es irreversible. Esto es muy importante porque cuando estamos en esa etapa inicial de la gingivitis, el problema es reversible totalmente, con tratamiento, con cepillado, con las herramientas correctas, con la técnica correcta de cepillado. Pero ya a los años, cuando hay esa pérdida de hueso, que la enfermedad escala a una periodontitis, esa pérdida de hueso produce pérdida de piezas dentales y ya el daño ahí es irreparable. Entonces es cuando la gente puede estar experimentando en la casa movilidad de las piezas dentales. Entonces cuando la gente se ve en el espejo y dice, qué raro, se me están moviendo las piezas. Qué raro, veo esa encía como, ¿verdad? Como que están bailando ahí la lambada, ¿verdad? Sí. La encía que está como, ¿verdad? Que no está firme. El color es intenso, inclusive puede haber hasta un color ya amarillento, porque cuando ya hay una infección en las encías, digamos, producto del mal pues podemos ver colores blanquecinos, amarillentos, morados, rojos intensos. Entonces vemos una anomalía en el color de la encía, vemos problemas donde las encías muy brillantes, en donde al tacto o al tocarnos también genera cierto malestar, movilidad, sensibilidad en las piezas. La encía se sube, entonces se ve el diente más grande. Entonces,
cuando ya estamos escalando a estos niveles tan graves, lo importante aquí es prevenir y no llegar a esto. Y también si estamos en eso, no porque estamos en una etapa de periodontitis, simplemente lo vamos a dejar ahí. Ahí es donde tenemos que trabajarlo y darle solución, llegar con el especialista pues para quitar todos esos males, ¿verdad? Así es. Bueno, estamos hablando con el doctor Luis Oulet. Él es odontólogo, sobre las encías, cómo se ven las encías sanas, cómo está la salud de sus encías. Recuerde que si usted quiere hacerle una consulta al doctor Oulet, puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp. Ahí va a aparecer nuevamente en su pantalla para que nos envíe un mensaje, 6440-6247. Pero si usted quiere llamarlo, si usted tiene alguna duda, algo está pasando con sus encías, con sus dientes, aproveche este espacio en el consultorio a través del 2290-6247. El doctor Luis Oulet está listísimo para abarcar sus consultas, ayudarle. Ojalá que este espacio de verdad sirva para poder ayudarle en algo con este tema. Usted decía que puede ser que entonces la placa bacteriana o el sarro, que ya lo hemos hablado, tienda a comerse incluso el hueso y venga la pérdida de la pieza dental. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que ya ni siquiera, o sea, para que la encía baje a tal nivel y se coma el hueso de ese sarro? Mira, esto es importantísimo porque también hay procesos de herencia, ¿verdad? De genética que nos pueden afectar. Entonces, es importante que también le preguntemos a nuestros papás o inclusive a nuestros abuelitos que si han perdido alguna pieza dental por encías. Entonces, si te dicen, mira, sí, he perdido 2 piezas, o vieras que me tocó que tu abuelo no me llevaba al dentista. Y cuando te cuentan ese tipo de historias, por lo general, donde hay una pérdida de pieza dental, significa que podemos tener cierta predisposición a, ¿verdad?, desarrollar el problema, o que las bacterias acumulen más en boca, que lleguen más. Entonces aquí lo importante es que si tenemos una predisposición, no tampoco por eso significa que vamos a perder las piezas. Es encontrar la técnica adecuada y la manera adecuada para higienizarnos. Imagínate que se habla que un 40%, Thais, si nosotros usamos el hilo dental, si no lo usamos, es un 40% que estamos haciendo mal la técnica de cepillado. Entonces, por ejemplo, el hilo dental no lo utilizamos para nada o nos cuesta muchísimo. La comida se queda retenida en medio de las piezas dentales y se descomponen. Muchas veces la comida es como que dejes los huesos de la pechuga de pollo en la casa. Vos sabes que al 4º día ya huele feo, ¿verdad? Claro. Entonces, si nosotros no tenemos la higiene porque las cerdas del cepillo no llegan correctamente, la comida se descompone, las bacterias se nutren de eso, aumentan y empieza a haber una descomposición, inflamación en las encías y sangrado. Sangría no, sangrado. Eso le iba a decir, sangría no estamos hablando de eso. Es otra cosa y es otro tema. En otro momento podemos hablar de sangría, pero no ahorita. Entonces, lo traicionó a la mente, doctor. Estoy en otra. No, entonces, vamos de nuevo. La acumulación de comida, ¿verdad?, puede generar descomposición. Las bacterias se alimentan de eso, generan ácidos, ¿verdad? Y eso, genera una descomposición, inflamación, sangrado, ¿verdad? Calzas desajustadas, alguna mala mordida, pérdida de piezas dentales. Entonces todo empieza con un sangrado. Es muy común esta enfermedad en pacientes diabéticos, en pacientes fumadores. También hay una predisposición que aumenta más la enfermedad en las encías. Pacientes también con trastornos hipertensos o problemas cardíacos también puede generar, o hay un mayor riesgo, ¿verdad?, de algún accidente cerebrovascular o algún infarto. Algunos de estos temas también que son súper importantes porque la gente no liga muchas veces la enfermedad de las encías o una enfermedad no tratada a algún tipo de esos de eventos, ¿verdad? Entonces, la enfermedad de las encías como tal, yo siempre doy el ejemplo que es como cuando vos vas al mar a ver aquel atardecer hermoso, precioso, y ves el agua, ¿verdad?, calmadita, aquel atardecer hermoso. Entonces la gente relaciona mucho las encías con solamente temas estéticos, ¿verdad? Algo normal, pero cuando ves aquella tormenta en donde está el huracán y toda la cuestión, las encías o las bacterias dentro de las encías, pues nos puede generar alteraciones totalmente catastróficas, ¿verdad? Y por eso hay que saber tratarlas. También hay varias consultas, doctor. Por ejemplo, una de ellas nos dice que a la hija le salieron los dientes permanentes, pero que le salieron con manchas blancas. Pregunta, dice que ningún dentista le supo decir ni le dijo nunca a qué se debe. Lo que pasa es que ya su hija tiene 23 años y siguen esas manchas en los dientes. ¿A qué se debe? Bueno, ya las manchas pueden ser... puede ser una hipoplasia del esmalte, ¿verdad? Puede ser una mancha normal, pero cuando ya las manchas son en varias piezas dentales, se habla mucho de una fluorosis del esmalte. Posiblemente cuando estaba bebé o niña, antes de unos 10 años posiblemente, hubo una ingesta anormal de flúor
Porque, por ejemplo, si los niños, esto es un buen tip, los niños siempre tienen que usar, recordar, pastas de niños. A veces se les da pastas dentales de adultos con una concentración de flúor mayor de lo normal. Entonces está generando, genera una fluorosis del esmalte. Entonces, por ejemplo, el agua en Cartago es muy fluorada. Los alimentos como el pescado, el sodio, la sal, todo esto contiene mucho flúor. Entonces, por lo general pasa mucho que genera fluorosis en edades tempranas y cuando se desarrolla la pieza dental, pues vienen con ciertos moteaditos blancos o pigmentaciones. Esto podemos tratarlo, esto es importante, se puede tratar, se puede manejar ya con temas pues estéticos, pero es normal, digamos, no tiene que asustarse por esas manchitas blancas. También puede haber una deficiencia de calcio también y esto genera una debilidad en el esmalte que hay que tratarlo también para que no escale y no forme caries en todas las piezas dentales, ¿verdad? Entonces hay que ponerle cuidado a esas manchas para ver si el esmalte está correcto, digamos, a pesar de las manchas. Y si nos sentimos incomodillos ya con las manchas en el cole, ¿verdad? O si ya está en la U también y no se siente cómoda, pues se puede acercar a la consulta dental pues para desarrollarlo y mejorarlo con tratamientos estéticos para que ella se sienta más cómoda, ¿verdad? ¿Y si se puede mejorar? Y si se puede mejorar, claro, tal vez quitarlo al 100% no, pero podemos disimularlo un poquitito, podemos mejorarlo, balancear el tono del diente, entonces claramente lo podemos mejorar, ¿verdad? Okay. Y también va cambiando un poco, con la edad también se pueden desarrollar ciertos cambios, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo siempre como en control, pues para que no siga escalando, y si ella se siente incómoda, pues lo mejor es tratarlo. Si ella se siente pues normal y no pasa nada, no es algo de asustarse, no va a escalar, no va a ser peor, es simplemente tenerlo en control para que no nos genere otra enfermedad como la caries, ¿verdad? Así es. ¿Es posible que esta infección de encías no tratada también afecte a las personas que, por ejemplo, tienen implantes dentales, doctor? Claro. A veces eso es lo mismo, se puede generar algo que se llama la perimplantitis, ¿verdad? Y la enfermedad puede escalar tanto que puede llegar hasta perder el implante. Entonces también se generan infecciones alrededor del implante, por eso es importante tratarlo y por eso es tan importante la higiene. Parece mentira, pero la limpieza dental, las herramientas en la casa correcta, el hilo dental, el cepillado dental, es muy importante que le preguntemos al odontólogo qué hilo vamos a usar, qué cepillado, cómo vamos a cepillarnos, el tipo de cepillado, si es suave, si la gente tiene algún tipo de limitación, puede usar un cepillo eléctrico, por ejemplo, o un cepillo de cabeza pequeño, si la boquita es muy pequeña también, las cerdas tienen que ser suaves, el enjuague tiene que ser de mucho cuidado porque el enjuague puede generar manchas en los dientes si es medicado, o también puede generar, si contiene alcohol, el uso excesivo del enjuague, pues puede tener temas cancerígenos también que tenemos que tener mucho cuidado, entonces a veces no es necesario utilizarlo dependiendo de lo que ocupemos, se recomienda o no, ¿verdad? Entonces es muy importante que consultemos al odontólogo para darle tratamiento a esta gingivitis. Es incomodísimo, todos hemos tenido en algún momento algún tipo de sangrado, algún tipo de hasta de mal aliento, no hemos hablado de mal aliento, pero... puede ser una señal. Total, es una señal de alerta este tema de la gingivitis, de que algo está pasando, y una alerta es el mal aliento. Cuando nosotros hablamos, sonreímos, pues se puede generar también esa descomposición de alimentos o bacterias en boca, células muertas, nos puede generar algún tipo de olor desagradable que nos puede afectar muchísimo. También no nos higienizamos la lengua, entonces hay limpiadores de lengua, mucha comida y muchos restos de saliva también se ven acumulados en la lengua y en los tejidos blandos, en los cachetitos por dentro. Entonces muchas veces nos higienizamos, nos lavamos los dientes, parece una guerra contra las encías, ¿verdad? Le damos y le damos y le damos y botamos, duramos 30 segundos y después de esos 30 segundos escupimos, ¿verdad? Y no lo hacemos correctamente. Entonces recordar importantísimo, primero el hilo dental entre los dientes. Segundo, el cepillado, movimientos circulares, no es una guerra contra las encías, ¿verdad? Un cepillo de cerdas suaves, que sea el correcto. Una vez que lavamos los dientes, arriba y abajo, también por delante y por detrás, higienizar la lengua, los cachetitos por dentro y hacer esa secuencia correctamente para evitar en la casa, ¿verdad? Si no tenemos los medios o si estamos en el corre, no ir al dentista porque no podemos, ¿verdad? Importantísima la hidratación. El agua es fundamental, la saliva es nuestro limpiador natural. Sin la saliva, si no tenemos pasta y enjuague, la saliva es la que nos va a ayudar a neutralizar las bacterias, a que no escale la enfermedad en las encías. Entonces, una manera de hidratar la saliva también es el uso de agua, ¿verdad? Claro, estar constantemente hidratándonos, que además nos hace muy bien, ya lo han dicho otros especialistas aquí en Los Doctores. Vamos a hacer una pequeña pausa, tan solo 10 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Al regresar, vamos al consultorio, así que por favor aproveche este espacio.
al volver de la pausa. El color y la inflamación de las encías podrían ser señales de problemas de salud que aumentan si no hay un control adecuado. Aunque la leche de avena es una opción que muchos consideran saludable, un estudio la analizó y los resultados sorprenden. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí, por Teletica. La leche de avena se ha convertido en una de las bebidas vegetales más populares en el mundo. Muchas personas la eligen por ser de origen vegetal, por su sabor suave o porque buscan reducir el consumo de lácteos. Sin embargo, ¿es realmente tan saludable como parece? Uno de los principales puntos de análisis es su contenido de carbohidratos. Una taza de leche de avena puede aportar alrededor de 16 gramos de carbohidratos, una cantidad similar a la de una rebanada de pan. Para personas con diabetes, resistencia a la insulina o que buscan controlar su peso, este dato es importante. A diferencia de la leche de vaca, la leche de avena contiene menos proteínas. También la leche tradicional aporta alrededor de 8 gramos de proteína por taza. Muchas versiones de avena contienen solo 2 o 3 gramos. Esto significa que no siempre es la mejor opción si usted necesita fortalecer masa muscular o mantener mayor sensación de saciedad. El mensaje es claro. No se trata de si es buena o mala, sino de si es adecuada para usted. Antes de incorporar de forma habitual, especialmente si tiene alguna condición de salud, lo recomendable es consultar con un profesional de nutrición. 6440-6247 es el WhatsApp para que usted nos envíe un mensaje de texto, usted nos diga cuál es la consulta, yo con muchísimo gusto la voy a leer aquí al aire y también tenemos habilitada la línea telefónica 2290-6247, ahí la tiene en pantalla, ojalá que usted pueda llamar y aprovechar estos minutos que nos quedan. Dice, buenos días, mi consulta es, mis encías se han ido cerrando y van tapando mis dientes, en ese caso es recomendable quitar la ortodoncia. Tiene ortodoncia, dice que las encías se le han cerrado, que más bien le van tapando el diente. O sea que en lugar de adelgazarse, lo que le entiendo, más bien se le están bajando. Mira, a veces puede haber también por la inflamación un abultamiento, una hiperplasia de la encía. Entonces más bien puede haber un incremento de la encía que se tapen los dientes. Y eso se debe a la inflamación. No hemos hablado de eso, pero está excelente la pregunta porque más bien los aparatos o la aparatología, en este caso la ortodoncia, cuesta muchísimo la higiene, no podemos usar el hilo dental, entonces tenemos que buscar el cepillado correcto para ortodoncia o en este caso hablar con el especialista. Si todavía falta tratamiento, es bueno que el especialista quite un poco la aparatología para hacer una buena higiene porque el problema de esto es que de nada sirve que estemos ordenando los dientes o alineando los dientes si por otro lado más bien estamos desencadenando enfermedades que yo lo he visto muchísimo, como caries, pérdida de hueso, movilidad hasta de piezas dentales por la acumulación de bacterias. Entonces aquí lo importante es hablar con el ortodoncista para que te quite un poco, inclusive a veces hasta se ha quitado hasta los brackets y todo para higienizar. Si en este caso ya le quitaron la ortodoncia y continúa con ese abultamiento después de hacer limpieza y tratamiento de encías, pues sí, ya es necesario hacer una especie de gingivoplastía, quitar un poco el engrosamiento de la encía porque estéticamente, funcionalmente te arreglaste la boca con este tema de alinear las piezas, pero de sonreír si te ves aquí el abultamiento de encías. Entonces ya aquí viene la parte estética posterior a la ortodoncia y lo que nos ayuda es a mejorar la parte de ella a la hora de sonreír y hablar y claro, hay que devolverle la arquitectura gingival correcta, el grosor correcto de la encía y con eso quitamos ese abultamiento, pero ya hay que hacer un tema ahí un poco quirúrgico, que no se asuste, no es nada del otro mundo, es simplemente quitar un poco el grosor de la encía y devolverle a ella de esa encía fina, más de acuerdo a las características de ella, si el rostro es redondito, pequeño, la encía y la forma o el tamaño del diente también va de acuerdo a la forma, al labio, al nivel de sonrisa. Entonces todo eso va en armonía para que ella se siente y se vea bien, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a recibir la llamada de doña Miriam, quien nos sintoniza desde Atillo. Bienvenida a los doctores, doña Miriam. Ok, bueno, mire, es que yo lo que quería preguntarle al doctor es lo siguiente. Yo me puse una prótesis en la parte inferior de la encía. Los dientes yo los tengo buenos, pero tenía las 2 muelas de cada lado, no las tenía y me puse una prótesis. Pero resulta que esa prótesis que yo me puse, me molesta, tengo casi 4 meses de estar lidiando con ella, pero viera que esa prótesis a mí me molesta. Ahorita como comida suave y yo
pues aguanto comer comida suave, pero si es un poquito dura, ya a mí la encía me duele. Muchas gracias, doña Miriam. Bueno, dice que se puso esa prótesis y le molesta bastante. Tenía el faltante de 2 muelas. Sí, para doña Miriam, bueno, es algo muy común y gracias por la duda, porque es frustrante tener algo y no poder comer, ¿verdad? O sea, el día a día tuyo, en donde ya no puedes comer, en donde te roza, te posiblemente genera úlceras, es complicado ese tema. Ahí lo importante, a veces el paciente más bien comete el error de inmediatamente me duele y me quito la prótesis. Más bien para doña Miriam hay que insistir un poquitito e ir al odontólogo para que el odontólogo pueda revisar dónde está generando impacto la prótesis y dónde está generando esa ulcerita o ese malestar, y el odontólogo lo que va a hacer es desgastar un poquitito el área o utilizar materiales para amortiguar la prótesis y para que poco a poco el tejido se vaya acomodando a la prótesis, ¿verdad? Yo digo que es como cuando las mujeres van a un bailongo de estos, ¿verdad? Y se ponen tacones nuevos o en una boda, y por lo general después de esto, a la segunda canción te quitas los tacones porque el dolor es muchísimo, ¿verdad? Entonces, poco a poco el organismo se tiene que acostumbrar, porque recordemos que la encía es suave y se va a acomodar la prótesis, que es muy dura, sobre ese tejido. Entonces hay que ir llevándolo poco a poco, mucha paciencia, comunicación con el odontólogo, pero que ella vaya, que no se quite la prótesis, que más bien persista, aunque duela un poquitito, y que el odontólogo le vaya desgastando donde tiene la lesión, o que utilice materiales para amortiguar el peso de la prótesis y que el organismo vaya acostumbrándose a la prótesis. Se puede, hay que revisar, doña Miriam, hay que revisar mucho la mordida, cómo está. Hay que revisar, ¿verdad? La mordida, la colocación de la prótesis, los ganchitos que tiene la prótesis, si es que tiene ganchitos. Entonces hay que hacer una revisión general, pero usted tiene que tener la fe y la calma de que la prótesis se puede ajustar en boca y usted no tiene por qué estar sufriendo. Eso no es normal. Cuando usted me dice que ya lleva más de 4 meses, no es normal. Entonces es bueno que haya una mejor comunicación con el odontólogo para que te corrija esos males y pues que puedas estar satisfactoriamente con la prótesis, ¿verdad? Así es. Bueno, doctora, ahí están apareciendo sus redes sociales, dr-luis-ulet, dentalhome.cr. Así usted lo puede encontrar. Constantemente usted está compartiendo videos informativos, claro, ¿verdad? Para que todos podamos, pues creo yo que informarnos mucho más, no quedarnos con lo que nos dicen en la consulta, sino también vienen nuevas tecnologías. Sí, perdona, si les quedó alguna duda que ahorita no pudieron desarrollar, también en las redes me pueden preguntar y con mucho gusto, y vamos poco a poco. Usted les contesta ahí. Exactamente. Bueno, no, doctor, muchísimas gracias. Ya nos queda solamente un minuto para despedir. Le agradecemos su espacio. Gracias. Esperamos que vuelva pronto aquí con el tema de salud dental. No le ofrezco sangría para cerrar, tal vez un cafecito. Quizá la próxima la producción ya lo pueda tener en consideración. Así que le agradecemos a usted también su compañía. Quedan con Calle 7 Informativo. Nos vemos y feliz fin de semana. Chao.